Cuando hablamos de búsquedas en Excel, seguramente de pensar en funciones como buscar V, buscar X o índice y coincidir. Y cuando hablamos de búsquedas con coincidencia aproximada, seguramente piensas en buscar V en la opción 1. Pero no, en este video vamos a ver cómo hacer búsquedas pero utilizando Power Query, una herramienta muy poderosa que tiene Excel. Y mejor aún, vamos a ver cómo hacer búsquedas con coincidencia aproximada, sí, usando Power Query en Excel. Así que si quieres ser el chico o la chica Excel de la oficina, continúa en este video. Y como sé que te va a gustar, regálame tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Aprendamos y destaquemos en Excel utilizando coincidencia aproximada en Power Query. Me voy aquí a la hoja Empresas y fíjate bien. Yo tengo una tabla o un rango con el ID de empresas y además el ticker de la empresa, es decir, el código único que identifica a la empresa en el mercado de valores. Y tengo acá también el nombre de empresas, el sector y el ticker. Ahora bien, ¿por qué tenemos acá en la parte izquierda varias empresas? Vemos, por ejemplo, Apple Inc. y Apple Incorporated. Esto puede ser una tabla de ventas o una tabla con valores repetidos, pero resulta que los nombres están escritos de manera diferente. Netflix Inc. y Netflix es lo mismo, pero se escribió diferente por alguna razón. Por eso digo que siempre hay que cuidar la validación de datos al momento de ingresar valores. Entonces, tienes tú ya estos datos repetidos. Lo que tú quieres es devolver el sector de cada compañía aquí, en la parte derecha. Una opción es, por ejemplo, le pones tú aquí, sector, y haces un buscar V, o una búsqueda. Buscar V, buscar X, o índice y coincidir, lo que tú quieras. Buscamos el nombre de la empresa, coma, aquí en este rango. F4 para tener el rango fijo, o absoluto. Coma 2, porque quiero el sector. Coma 0, quiero coincidencia exacta. Paréntesis, enter, la fórmula, la arrastro hacia abajo, y fíjate bien que la mayoría de las empresas sí me devuelve sector, pero algunas no. Apple Incorporated no se encuentra aquí, en este rango. Se encuentra Apple Inc. Microsoft Corp igual devuelve ND, porque en la tabla de empresas dice Microsoft Corporation. Para este caso no usaremos buscar V ni funciones de búsqueda. Usaremos coincidencia aproximada, o como se llama en inglés, Fuzzy Lookup, en Power Query, para detectar cuáles nombres se parecen entre un rango y otro. Y el paso inicial va a ser ambos rangos convertirlos en tablas. Elijo el rango número 1, control T para convertir a tabla. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Aceptar. Luego elijo el rango con las empresas. Ficha insertar, tabla, aceptar. Elijo la tabla de la izquierda. Me voy a la ficha diseño de tabla. Como nombre a la tabla le pongo lista-empresas. Y a la tabla de empresas, que serían empresas únicas, me voy a la ficha diseño de tabla. Y como nombre le pongo empresas. Listo. Ahora necesito ambas tablas pasarlas a Power Query, pero voy a pasarlas únicamente como conexión. Elijo la tabla número 1 o la tabla lista empresas. Me voy a la ficha datos en obtener y transformar datos o Power Query, obtener datos de otras fuentes, de una tabla o rango. Se abre Power Query, ficha inicio, cerrar y cargar en, y elijo crear únicamente la conexión. Aceptar. Y en la parte derecha, en el panel, consultas y conexiones, aparece la conexión. Ahora, elijo la tabla de empresas. Otra vez, datos, obtener y transformar datos. Doy clic en este botón de una tabla o rango. Se abre Power Query. Otra vez ficha inicio. Cerrar y cargar en. Crear únicamente la conexión. Aceptar. Y tenemos ya las conexiones. Lista empresas y empresas. Ahora tenemos que combinarlas para hacer una búsqueda. Como te digo, en la tabla lista empresas, yo quiero devolver el nombre correcto de la empresa y el sector. Otra vez ficha datos, obtener datos. Iniciamos el editor de Power Query. Aquí en Power Query elijo la consulta lista empresas y en la ficha inicio, combinar consultas, elijo combinar consultas para crear una nueva. Doy clic
y me aparecen dos secciones. En la sección 1 aparece aquí la tabla de lista empresas. Elijo la columna nombre empresa y en la sección de abajo elijo empresas. Se muestran las columnas de la tabla empresas y elijo la columna nombre. Yo quiero combinar ambas tablas con base en la columna nombre empresa de lista empresas y la columna nombre de empresas. Acá abajo, fíjate bien, me dice, la selección coincide con 15 de 30 filas. Es decir, 15 filas de 30 coincide el nombre de la empresa. Pero ya vimos que hay empresas que no están escritas de manera correcta. O sí, pero no es el nombre oficial. Entonces, hay una opción que dice aquí, use las coincidencias aproximadas para comparar la combinación. O en inglés diría fuzzy lookup. Activo y me dice, la selección coincide con 21 de 30 filas de la primera tabla, lo que significa que ya encontró 21 coincidencias aproximadas, pero todavía se puede refinar esta búsqueda. Doy clic aquí en opciones de coincidencia aproximada y tenemos aquí umbral de similitud, que es opcional. Aquí dice, si tú pones un valor mínimo de 0.0, hará que todos los valores con cualquier nivel de similitud coincidan. Es decir, cualquier similitud, por mínima que sea, los va a tomar como válido. Entonces, fíjate bien, si le pongo 0.1, me dice abajo que la selección coincide con 28 de 30 filas. 28 de 30 será correcto o no, no lo sabemos. Aceptar y me devuelve una nueva consulta llamada combinar 1, en donde tenemos una columna llamada empresas. Expando la columna empresas, elijo solamente nombre y sector, desmarco usar nombre de columna original como prefijo, aceptar y fíjate bien, me devuelve el nombre de la empresa que tenemos en la tabla empresas. Pero en la tabla lista empresas tenemos Apple Inc. y la coincidencia me devolvió Alphabet Inc. Es incorrecto, porque no coinciden, pero recuerda que le dimos en el umbral 0.1. Significa que tomó cualquier similitud para decir que se parecen. En este caso, Inc. Ambos tienen Inc. Pero no me sirve. Quiero una búsqueda más refinada y más exacta, sin divagaciones. En la parte derecha, en origen, doy clic en el engrane, me regreso al formulario de combinar, otra vez aquí en opciones de coincidencia aproximada, y ahora le pongo 0.8. Aquí en la ayuda dice que 0.8 es el valor predeterminado. Si le ponemos 1, buscaría coincidencias exactas. Entonces 0.8 me dice 21 de 30 fila. Entonces con 0.8 me dice la selección coincide con 21 de 30 filas. Es más cercano. Aceptar. Otra vez expando la columna empresas, nombre sector, aceptar. Me pregunta si quiero insertar un paso nuevo. Insertar, correcto. Entonces fíjate bien. Apple Inc. Por ejemplo aquí Facebook, me lo coincide con Facebook Inc. Aquí Johnson & Johnson, me lo coincide con Johnson & Johnson. Entonces sí devolvió. Pero tenemos algunos valores como null. Por ejemplo, Apple Incorporated no lo detectó. No encontró una similitud con Apple Inc. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy a la ficha inicio, cerrar y cargar. Me marca un error que dice la columna empresas de la tabla no fue encontrada. Aceptar. Edito la consulta combinar. Clic derecho. Editar. Elimino el último paso y me quedo con el paso se expandió empresas 1. Otra vez, cerrar y cargar y listo. Entonces, fíjate bien. De lista empresas tenemos los nombres originales e hizo una búsqueda con coincidencia aproximada de la tabla empresas. Pero como te digo, Apple Incorporated, Microsoft Corp, Alphabet Incorporated, no los encontró. Entonces, una opción es cambiarlo manualmente. Aquí, en esta tabla de lista empresas. Aquí lo que hace simplemente Power Query es intenta buscar valores aproximados, pero no esperes que siempre te dé un resultado como tú quieres. Por eso juegas con el umbral 0.1, 0. Tal, hasta 0.8, al que tú quieras, hasta que te dé un valor similar. Pero podemos hackear el sistema. Es decir, podemos crear una tabla con las posibles variaciones que haya y que además de encontrar una coincidencia aproximada, también tome en cuenta las variaciones. Me voy a la hoja Conversiones y aquí tenemos
En la columna from tenemos las posibles maneras en las que se escribe la empresa. Y en la columna to, el nombre correcto. Ese nombre correcto es el mismo que el de la tabla empresa o empresas. Me voy a conversiones. Este rango lo convierto a tabla, ficha, insertar, tabla. La tabla tiene encabezados, sí, aceptar. Es forzoso que si tú tienes una tabla con versiones o variaciones, tengas una columna llamada from y otra columna llamada to. Es forzoso. Ahora, esta tabla le cambiamos el nombre. Ficha, diseño de tabla. Y como nombre le ponemos variaciones. Listo. Ahora, esta tabla la pasamos a Power Query como conexión. Ficha datos, obtener y transformar de una tabla o rango, cerrar y cargar en, crear únicamente la conexión, aceptar. Y listo, se creó la conexión. Me voy a la hoja combinar 1, que fue donde se creó la nueva consulta, donde intentó hacer la búsqueda. Y en la parte derecha, en consultas y conexiones, doy clic derecho en la consulta combinar, editar. En la derecha, en los pasos, en origen, doy clic en el engrane, bajo a las opciones y tenemos acá una opción que dice tabla de transformación opcional, variaciones, y me dice la selección coincide con 30 de 30 filas. En el caso de que hubiera varias coincidencias, aquí en la opción número máximo de coincidencias, puedes tú decirle, ¿sabes qué? Quiero 1, 2, 3. En caso de que tengas muchas variaciones y tú quieras que te devuelva las que encuentra. Luego también tenemos ignorar mayúsculas y minúsculas, es decir, que no importa cómo están escritas, las toma en cuenta. Y luego también aquí dice hacer coincidir mediante la combinación de las partes del texto. Por ejemplo, Microsoft, que él intente combinar con Microsoft, separado. Y listo. Aceptar. Me voy al paso de se expandió empresa 1 y ahora sí, ya me aparecen todos los nombres correctos. Ficha inicio, cerrar y cargar, y la tabla ya se completa. Tenemos aquí las variaciones de los nombres de las empresas. Tenemos el ticker, tenemos el nombre oficial y el sector. Eso en que se puede aplicar en cualquier escenario en donde cualquier palabra o palabras puedan escribirse de diferente manera. Por ejemplo, nombres de productos, ciudades, cualquier valor propenso a que se escriba diferente. Mi recomendación, que tengas una tabla con los nombres correctos y también una tabla, ¿por qué no?, con todas las posibles variaciones de un nombre. Y si quieres convertirte en experto en Excel y Power Query tanto para Excel o para Power BI, sigue nuestros cursos en Destaca. Link en la descripción. Y ahora dime por favor qué te pareció este ejemplo. Si te ha pasado algo similar y cómo lo resolviste, cuéntalo por favor en los comentarios, para que todos aprendamos de la experiencia de los demás. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete, comenta y comparte. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.